más a todo el entorno familiar, a lo que es la escuela, ¿no? Entonces, un niño siempre está relacionado con varias personas. Entonces, y al hacer un diagnóstico, pues vamos a, de alguna manera, prevenir esto, ¿ya? Entonces, bueno, como siempre empezamos, ¿qué son las enfermedades exantemáticas? Prácticamente el paciente se va a traducir en esto. Van a ser erupciones cutáneas que vamos a tener muchas patologías porque van a tener una afectación sistémica, ¿no? Entonces, algunas enfermedades se van a manifestar con esto, erupciones cutáneas, ¿ya? Cada una de estas van a tener diferentes grados de contagio, ¿no? De acuerdo a la patología que vayamos a encontrar. ¿Cuál es lo más importante de esto? Aquí vamos a tener esto, que son los diferentes elementos. ¿A qué se refiere con los diferentes elementos? Nos vamos a referir a todo lo que son estas estructuras, al eritema, a las pápulas, a lo que son las principios. Ustedes recordarán el concepto de un eritema que es prácticamente este enrojecimiento de la piel, se denomina comúnmente como eritema, ¿ya? De acuerdo al tamaño que nosotros vamos a ver, vamos a definir si es una mácula. La mácula va a ser menos de 1 centímetro. Y si esta va a ser más de 1 centímetro, ya las vamos a denominar como manchas. Entonces, algo característico de estas lesiones de los eritemas, si tú palpas, es más o menos un índice plano. No hay ninguna sobreelevación, nada de eso, es plano, ¿ya? ¿Qué son las pápulas? O las placas. Pues estas son lesiones prácticamente que nosotros vamos a tener una protrusión o sobre el levantamiento de la piel, que si uno va tocando, vamos a notar que hay una protrusión o un sobre levantamiento en esa área. De acuerdo igual al tamaño, lo vamos a denominar menos de 1 centímetro, pápulas. Más de 1 centímetro, las placas, ¿ya? Entonces, esto es más o menos como una forma de introducción para que nosotros conozcamos algunas características que son bien específicas en las enfermedades que vamos a ir viendo. Ahora ustedes van a ver este tipo de lesión, todos van a decir que son vesículas, ¿no? O que son ampollas, ¿no? Estas estructuras o estas lesiones van a tener el contenido líquido. La mayoría de las veces este contenido, este líquido es claro. Si estos son de 0.5 a 1 centímetro, las vamos a denominar vesículas. Pero si estos son más de 1 centímetro, ya las vamos a denominar como ampollas. Y de acuerdo a la característica de su contenido, vamos a decir si es purulento, lo vamos a denominar como ampollas. Pues esto quiero que se quede claro. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto vamos a definir qué tipo de lesiones o elementos vamos a tener en cada patología que vamos a ir mencionando. Entonces, está claro esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, los tipos de lesiones. Por ejemplo, miren, ¿a qué decimos máculo? ¿Qué dijimos? Ya, van a ser lesiones eritematosas menos de 1 centímetro. Papuloso. Vamos a tener un sobrelevantamiento de cuánto tamaño. Esas características hay que recordarlas. El tamaño, cuando hablamos de pápulas, cuando hablamos de placas, cuando hablamos de vesículas, ampollas, cuando decimos que es un eritema macular o un eritema común. Entonces, esas características hay que recordarlas, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un eritrodérmico escarlatiniforme. Estas son vesículas ampollosas. Bueno, aquí tenemos una lesión reticular fenestroneado. Nosotros lo llamamos más que todo aquí como es la piel reticulada por ahí, ¿no? Y urticarias abonosas, ¿no? Que generalmente los vamos a ver en lesiones como que dice alérgicos de moderado a grave, ¿no? Y vamos a ir viendo entonces nosotros ahora lo que son estas enfermedades exantemáticas. Para nosotros es importante que reconozcamos estas cuatro características para poder llegar al diagnóstico y hacer un diagnóstico diferencial. Ya sabemos qué son las lesiones elementales. Ahora, la distribución de estas lesiones es muy importante. Ustedes van a ver algunas
patologías que van a respetar la palma de las manos, la palma de los pies. Vamos a ir viendo también la distribución en alguna región más específico, en qué región va a estar en el inicio, etc. Vamos a tener algunas características especiales. La forma de inicio, igual también es muy importante saber dónde aparecieron estas lesiones y de acuerdo a ese dato, incluso tú ya te puedes enfocar en algún diagnóstico específico. ¿Y la coloración? Bueno, erupciones macropapulares. Por ejemplo, miren acá, ya tenemos lo que son las máculas y lo que son las pápulas, ¿no? Entonces, estas lesiones van a ser características, ustedes pueden ver aquí las lesiones, van a ser características sobre todo de sarampión y la rubiola, pero van a ser características también de otras, escarlatina, síndrome de piel escaldada, la roseola infantil, eritema infeccioso, las quemaduras solares, que también pueden dar este tipo de erupción. Pero nos vamos a enfocar y nos vamos a recordar de estas dos principales. Sarampión y rubiola tienen una erupción maculopapular. Erupción papuloresicular, ¿qué les viene a la mente? Vesículas. Miren, ahí tenemos pápulas y vesiculares. No sé si se logra ver, hay vesículas también por estas regiones y hay unas pápulas, ¿no? Entonces, esto sí se ve clarito. ¿Qué son esas? Vesículas, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser, qué patologías vamos a pensar si tenemos erupciones papulovesiculares? Varicela, ¿no? Como primer diagnóstico, varicela zoster, y aunque en este tipo de, cuando veamos esta patología, vamos a ver que tiene casi todas las características de los tipos de lesiones, ¿ya? Bueno, el eczema hepático, sarampión, hepático, urticaria papular, dermatitis herpetiforme, algunas picaduras de insectos que también van a dar este tipo de erupciones. Ahora, ¿por qué para nosotros es importante todo lo que es un cuadro o que nosotros hagamos primero la anamnesis, recolectar datos? Va a ser muy importante que ustedes sepan dónde estuvo ese niño dentro de las 72 horas, esa semana, si tuvo algún contacto con alguna persona que presenta algún tipo de lesión, entonces, de la piel. Entonces vamos a ir buscando antecedentes. Ahora, hemos estado en estos últimos meses bastante, como quien dice, preocupados y atentos con lo que es el sarampión. Entonces, incluso se ha ido a buscar gente que ha estado alrededor de esa persona que ha sido diagnosticada, etc. Entonces, para nosotros va a ser muy importante esto, la análisis. Entonces, saber la edad del paciente, porque de acuerdo a la edad del paciente también vamos a sospechar algunas de estas patologías que son específicas de tal edad a tal edad. Síntomas previos al exantema. Pues hay algunos exantemas, algunas enfermedades exantemáticas que vamos a presentar, como que dice, un periodo prodrómico, que quiere decir vamos a tener algunos signos o síntomas, como por ejemplo fiebre, por ejemplo, no sé, algún malestar general y sobre todo la fiebre que vamos a tener antes de que empiecen a presentarse esas lesiones en la piel. Síntomas concomitantes, antecedentes de contagio. Entonces, todo esto es importante para que nosotros pensemos que ese niño probablemente tenga alguna enfermedad exantemática, ¿ya? Entonces, esto también de lo que es la exploración física, debemos ver el tiempo, la forma, cómo aparecieron estos tipos de lesiones y esto que es, si eso le produce algún escozor, alguna picadura, etc., pues también nos va a llegar a diferenciar de otras nos va a ayudar a diferenciar de lo que son las enfermedades exantemáticas de acuerdo a su forma de ser esta característica, ¿ya? Bueno, la edad, miren, esto es importante. ¿Por qué les decía que es importante la edad? Si ustedes se fijan, tenemos lesiones, algún tipo de estas lesiones. Vemos niños menores de 4 años, como ustedes saben, la mayoría de estas patologías menores de 5 años, en este caso menores de 4 años, van a estar asociadas más a agentes virales. Entonces, por ejemplo, un enterovirus, un adenovirus, un virus, el virus herpes 6, tipo 7. Entonces, esos van a estar más relacionados en este tipo de edad.
¿Ya? Bueno, las infecciones de parvovirus son más frecuentes en la etapa escolar, arriba de lo que son ya 5 años para arriba. Pensaremos tal vez en estos. Antecedentes. Esto también de las vacunas es muy importante. Si es que recibió alguna vacuna en esa semana, en ese periodo de mes, etc., también va a ser importante que esto suceda. El ambiente epidémico. Ahora nosotros, ¿será que podemos pensar, digamos, en un sarampión? Sí podemos pensar, estamos en eso. ¿Será que podemos pensar en una varicela? ¿Qué es? Podemos escuchar, a pesar que la varicela, bueno, podemos tal vez escuchar, ¿no? ¿Será que podemos pensar, no sé, qué se nos ocurre, algún exantema que está? La viruela del mono, ¿será que podemos pensar? No viene a nuestra región más o menos, ¿no? Entonces, vamos a ir pensando siempre en el ambiente en el que vamos a estar. Esto de los viajes también es importante, pues como vamos, estamos en contacto con ciertas personas de afuera, etc. Entonces, nuestro sarampión que nos trajo, supuestamente nos trajeron los, ¿quiénes? ¿Quién nos trajo el sarampión? Ha sido el punto cero. ¿Recuerdan de esa reunión de los evangélicos, esa reunión de los sí, entonces, bueno, hay teorías, ¿no? Ingesta de fármacos las 2 semanas previas, esto igual, entonces para ir viendo, descartando que se fundaron a un virus, a una bacteria, etc., para ir descartando. Ya, duración del exantema, que también es importante. Bueno, todos estos datos nos van a llevar a sospechar, a decir de algún tipo de diagnóstico. Entonces, pero esto de la clínica acompañante, miren, periodos prodrómicos, o sea, periodos prodrómicos significa de que este niño estuvo como en una fiebre, estuvo en vómito, estuvo incluso de posiciones biológicas, algo asociado por ahí, podemos ir, como quien dice, buscando. Mira, afectación de las mucosas, si están afectadas algunas de lo que son las mucosas, vamos a pensar en adenovirus, vamos a pensar en sarampión o en varicela. Afectación de mucosas. Síntomas respiratorios, adenovirus, sarampión y varicela. Entonces, aquellos que producen síntomas digestivos, adenovirus, enterovirus. Aquellos que producen prurito, esto acuérdense, miren, ¿cuáles son aquellas que producen prurito? Porque no todos producen prurito. Parvovirus, B19, arbovirus, Zika, varicela y herpes zóster. De estas dos, acuérdense. Por eso es que esos niños se van por su inseminación. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues darle algo para esto, ¿no? Altralgias y artritis, parvovirus B19, rubiola, arbovirus y chikungunya, ¿no? Entonces, acuérdense de esto, de esta característica. Síntomas neurológicos, enterovirus, arbovirus, virus del occidental. Pues vamos a ir viendo algunas características que van a ser parte de lo que es esta clínica acompañante con ese exantema. Este cuadrito me gusta bastante, para que ustedes también la puedan revisar. Por ejemplo, miren, nosotros ¿qué hacemos? Tenemos un niño que viene con un exantema, nos preguntamos, miren, aquí están las 3 características, si es vesicular, si es papular, si es eritematoso. Si es vesicular, sí, el líquido como es claro. Si es sí, podemos pensar en un exantema, vesículo, varicela zóster, herpes virus, eritema multiforme, síndrome de piel-mano-boca. Pues vamos a ir pensando en esas, pero si no es claro este líquido, pues vamos a pensar en un exantema muscular, pues puede ser un acné, puede ser una psoriasis, ¿de acuerdo a eso? Bueno, si las lesiones exantemáticas son papulares, entonces ¿qué vamos a pensar? Es un exantema papular, puede ser una urticaria, una simple alergia por ahí, o un exantema maculopapular, sarampión, rubiola y exantema súbito. Esta es la característica que nos va a ayudar también a ponerse de esto: exantema maculopapular, sarampión, rubiola y exantema súbito. ¿Ya? Ahora, bueno, no son de estas 2 lesiones, son eritematosos nada más. Es escamoso, bueno, tiene una ruptura epidémica, sí, y el exantema, vamos a pensar en un exantema eczematoso, un eczema atópico, ¿no? Y si es papuloso y escamoso, puede ser una dermatitis seborreica, puede ser una psoriasis o una piña, ¿no?
Bueno, si tenemos en estos casos ahora nuestro eritema, bueno, nos preguntamos si es escamoso, pues no, desaparece la digitopresión. Esto es importante. Cuando nosotros presionamos sobre la lesión que estamos evidenciando, si estos desaparecen, puede ser un exantema eritematoso. ¿Qué vamos a pensar? Eritema infeccioso, una raciola, vamos a pensar incluso, miren, el exantema súbito, una enfermedad de Kawasaki, y algunas reacciones por algunos fármacos. Pero si estas no desaparecen a la digitopresión, un exantema purpúrico, ¿no? Pues, alguna infección por ahí, una septicemia, alguna infección por algún meningococo por ahí, que alguna comunicación de la enfermedad de la mononucleosis, etc., ¿no? Ahora, ¿de qué colores? Que también les habíamos dicho. Miren, es importante que sepamos, es un color azul o negro, lesiones hipopigmentadas o lesiones hiperpigmentadas. Azul o negro, hemangiomas, malformaciones vasculares, que no van a significar, digamos, algún problema de infección, ¿no? Y lesiones hipopigmentadas, esto ya ustedes ya han visto, vitiligo, pitiriasis, y lesiones hiperpigmentadas, ¿no? Que son los nervios congénitos que algunas veces vamos a ver al momento de la cirugía. Entonces, estas características nos van a permitir a nosotros hacer un diagnóstico o por lo menos dirigirnos en qué estamos sospechando. Estas son las 5 o los 6 exantemas que comúnmente vamos a ver en pediatría, ¿ya? El primero, sarampión, y esto por si acaso está más o menos distribuido con número, o enfermedad tipo 1, enfermedad tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 y tipo 6. Algunas veces no los llaman con este nombre y más o menos por el número los van identificando. Por ejemplo, vamos a ir viendo el número 2, el escarlatina, el número 3, la rubiola, el número 4, el filactoduques, y el 5, el eritema infeccioso o quinta enfermedad, ¿no? O megaloperitema. Y por último, el exantema súbito, o la rhizola infantil, o la sexta enfermedad, ¿no? Entonces, estos son los exantemas que comúnmente vamos a ir viendo en los niños, pero pues algunos con mayor frecuencia y algunos con menor frecuencia. Vamos a empezar a hablar de lo que es el sarampión. Seguramente ustedes ya están cansados de lo que es el sarampión, han debido ir a muchas charlas por ahí, porque por esto de lo que es el brote del sarampión, pues todo va ocurriendo a este tema, ¿no? ¿Cuál es el desafío importante de lo que es esto del sarampión? Es bastante contagiosa, es altamente contagiosa, ¿no? Por eso es que se tuvo que potenciar lo que son las medidas preventivas, las medidas de control, etc., ¿no? Y miren, en el 2022 la OMS reportó 136.000 muertes globales a consecuencia de lo que es el sarampión, ¿no? Y aquí afecta principalmente a los niños menores, que realmente a los niños que no tienen esa inmunización completa, ¿no? Entonces, a los que no están vacunados. ¿Cómo la vamos a definir esta enfermedad? Miren, el sarampión prácticamente es una enfermedad que va a ser secundario a lo que es una invasión por un virus, ¿no? ¿Qué va a producir esto? Va a producir una erupción que va a caracterizarse por dos características o dos exantemas, un enantema y un exantema. ¿Qué diferencia hay en estos dos? ¿Se acuerdan? ¿A qué decimos enantema? Es cuando estas lesiones de la piel van a estar apareciendo en lo que es la mucosa. ¿Ya? Es algo característico. Casi no todas las lesiones que vamos a tener van a tener esta característica, enantema. Y el exantema, las lesiones que vamos a ir viendo, ¿no? Pues entonces, estos niños también van a estar caracterizados por esto. Va a haber un periodo donde va a haber la fiebre, pasan fiebres de chicos y posiblemente empiezan a presentar esas lesiones exantemáticas características de ese tipo. Bueno, puede ser aguda y son pues de alta contagiosidad, ¿ya? Entonces, esto quiero que recuerden, en la fase exantemática del sarampión aparece la fiebre alta. Aparece la fiebre alta y aparecen también esas lesiones características del sarampión, ¿ya? Pero todavía este niño, como que dice, puede ser contagioso antes de que empiecen lo que son estas lesiones exantemáticas.
no sé si vale la pena mencionarlas estas, pero de todas maneras, como están en su diapositiva, ya saben ustedes, la causa de esto es un virus, que es el virus del sarampión. ¿Qué tipo de familia es? Parvovirus, del género morbillovirus. Ustedes saben que estos tienen están constituidos por un ARN. Este ARN pues, va a tener de 120 a 150 nanómetros de diámetro y dicen por ahí que está constituido por 8 tipos de proteínas, ¿no? Entonces, y esto de lo que es el ARN de acá que nosotros vamos a tener de este virus va a tener 3 características de proteínas principales, ¿no? Las nucleoproteínas N, las nucleoproteínas que estamos acá, y vamos a tener las proteínas polimerasa P, las proteínas grandes L y las que no son estructurales, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué le hace, digamos, infeccioso a estos también? Pues son estas partículas externas que vamos a tener en la parte como envoltura del virus, ¿no? Que tienen una proteína de fijación y que van a tener también una proteína de hemaglutinización, ¿no? Y la proteína M que vamos a tener, más o menos, que es el de la matriz. Entonces, estas características ya creo que ya la van a leer ustedes por ahí, pero lo que más importa son cómo van a ser la evolución de esta enfermedad. Epidemiología, desde 1963 prácticamente es una enfermedad más frecuente, ¿no? Entonces, aparentemente ya en 1990 más o menos, nosotros decíamos que ya estábamos erradicando esta enfermedad del sarampión, pero se vino la pandemia, se vino todas estas cosas, empezamos nuevamente a disminuir lo que es nuestro nivel de vacunación y pues se vinieron lo que es el brote de sarampión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que detectar? Pues puede ser mortal en un 7%, sobre todo en niños mayores de 5 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema o la mortalidad frecuente de estos niños? Es prácticamente las enfermedades que van a estar asociadas a lo que es el sarampión. Una de ellas, la neumonía, que frecuentemente va a ser una de las complicaciones graves que nos va a llevar a esto. Bueno, distribución universal. Nosotros acá va a ser muy importante siempre lo que es la prevención con la vacunación, ¿ya? ¿Cuál es la patogenia? Esto es algo característico que nos va a permitir también ver en qué momento vamos a tener lo que son las lesiones de estas lesiones macrovasculares. Bueno, el día 0, ¿qué vamos a tener? Obviamente el día 0, pues básicamente es donde va a ingresar el virus. ¿Por dónde puede ingresar el virus? Puede entrar por las personas mucosas y puede entrar por la vía respiratoria. Recuerden ustedes, prácticamente esto de lo que son estos virus pueden permanecer ahí en el aire más o menos dicen 1 a 2 horas. Por eso que los hacen altamente contagiosos, ¿no? Bien, el periodo de contagio puede ser 3 días antes de que tengamos esas lesiones características del sarampión, del exantema, y 6 días después de la aparición de estas lesiones. Entonces, aquí vamos a ir viendo entonces el día 0, ingresa lo que es este virus, ya sea por lo que es la vía, por la mucosa o por la vía respiratoria, y ¿qué van a hacer? Van a localizarse en lo que es la mucosa de estos epitelios y van a producirse la multiplicación. Esa multiplicación viral nosotros vamos a tener en este momento, pues el paciente algunas veces, o la mayoría de veces, es todavía como que es asintomático, ¿no? Bueno, entonces aquí en el día 1 y en el día 2, ¿qué vamos a tener? Este virus va a progresar hacia la parte de lo que son el tejido linfoide regular. Aquí es donde se va a producir la viremia primaria, ¿ya? Entonces, acuérdense de esa viremia primaria, donde vamos a tener ya afectación del tejido linfoide regular, ¿ya? Luego, en el día 2 y 3, vamos a tener ya una afectación lo que es del sistema linforeticular, donde vamos a tener ya prácticamente esto de lo que es el periodo de la viremia secundaria.
Pues, ¿qué va a ser característico aquí? En el día 2 o 3, incluso podemos hacer el diagnóstico observando este tipo de células, las células gigantes, el de Warthin-Finkeldoe, ¿no? Así que son simplemente células multinucleadas que vamos a ir viendo, que se van a encontrar en los ganglios linfáticos durante este curso de la infección, durante los 2 y 3 días, ¿ya? Pero no es, en algunos dicen que es patognomónico del sarampión, pero no es exclusivo del sarampión, por si acaso. Porque incluso pacientes que están cursando con VIH podemos encontrar también estas células multinucleares, este tipo de células de Warthin, ¿ya? Bueno, va a haber el compromiso de lo que son los linfocitos T-CD4, vamos a tener esta inmunosupresión, etcétera, y el PPD va a ser minúsculo, ¿no? Ahora, ¿qué se viene acá? Miren, ya pasaron 2, 3, ya pasaron más o menos desde el cuarto día hasta el sexto día, vamos a ir viendo más o menos esto de lo que son las erupciones. ¿Ya? La erupción. Vamos a tener una hipersensibilidad celular y una inmunodeficiencia donde vamos a tener ya la aparición de estas lesiones que van a ser características de esta semana, ¿no? Entonces, nos vamos a acordar de esta diapositiva. ¿Cuál es el periodo de contagio? ¿En qué momento podemos contagiarnos? ¿Desde qué momento es contagioso ya esta enfermedad? Entonces, vean, 3 días antes de que empecemos a presentar las erupciones de las erupciones que van a tener características de este sarampión. Miren, aquí no hay todavía lo que son las erupciones. Entonces, recién al tercer día o cuarto día vamos a tener recién la aparición de esto. Pero en este periodo puede ser contagioso. Entonces, puede ser contagioso. Y después de aparecer estas erupciones, 3 días después puede ser contagioso, seguimos siendo contagioso, incluso hasta los 6 días después de la aparición de estas erupciones. Bueno, ¿por qué nosotros decimos que es incluso más contagioso que el COVID? Mira, pueden ver ustedes, mira, una persona infectada puede contagiar a 9 de cada 10 contactos no inmunes. Es casi como que dice letal y bien contagioso, ¿no? De 10, 9, entonces casi al 100%, ¿no? Entonces ustedes ven por acá, prácticamente entonces dijimos que estos virus van a permanecer aquí en este medio, en el medio ambiente, más o menos 1 o 2 horas aquí. Por eso es que en un ambiente que no está cerrado, en un ambiente que no está ventilado, si tuvimos ese paciente con sarampión aquí, pues seguro que vamos a estar en riesgo de contagio, aunque hayamos entrado 1 hora después. Ahora, estas son las 4 características principales que vamos a ver en esto de lo que es el sarampión. El periodo de incubación. El periodo de incubación, ustedes han visto que prácticamente va a ser más o menos desde el inicio de lo que es la adquisición de este virus, ya sea por la parte de las mucosas, ya sea por la parte de la vía respiratoria, y va a comprender más o menos hasta los 7 o 21 días. En término medio, más o menos en los 10 días, donde vamos a tener el primer periodo, el periodo de la incubación. El segundo periodo, el periodo prodrómico, donde vamos a tener signos o síntomas asociados a estas lesiones, vamos a tener de 4 o 5 días. Este periodo catarral es un periodo donde el paciente más o menos va a simular o aparecer que se trata de un problema respiratorio. Van a tener tos, van a tener pneumonía, van a tener algunas características como si fuera algún problema respiratorio. ¿Pero qué le va a caracterizar? Esto. Acuérdense, en el periodo prodrómico, lo característico es el enema que vamos a tener en estos niños, llamadas las manchas de Copy, ¿no? Pueden estar en 40-50%. Estas manchas de Copy, la verdad, que será que tener suerte para poder localizarlo o observar, porque no permanecen muchos días, permanecen algunos que dicen 24 o 48 horas. Creo que las diapositivas de acá permanecen como unos 3 o 4 días, pero es como que dice bien localizado y no permanece durante todo lo que es la infección. Ahora, es más, ya el periodo exantemático donde vamos a tener estas lesiones macrovasculares características de 2 a 3 días.
Pero ustedes también, ya por favor, la descripción, más o menos vamos a tener al tercer o cuarto día la aparición de estas lesiones, ¿no? Y el periodo de pubescencia, que es más o menos donde vamos a tener a los 4 o 6 días, donde ya vamos a tener la remisión de lo que son estas lesiones exantemáticas. Ahora, vamos a ir viendo cada periodo. El periodo prodrómico o catarral o enantemático, acuérdense ustedes de este tipo de lesiones. Las manchas de cobre, que va a ser lo más característico en este periodo. ¿Se recibe el calor? Eso va a ser lo más característico, pero acuérdense que vamos a como que dice, a simular o a tener un cuadro más o menos relacionado al cuadro respiratorio. Por eso es que se lo llama lo que es la parte de lo que es el triple catarro, ¿no? Tos, rinorrea o conjuntivitis. La tos es lo que es casi realmente lo último que va a desaparecer, ¿ya? Y la rinorrea puede ser también, en algunos casos pueden estar a tener epistaxis por ahí. Y la conjuntivitis. Esta conjuntivitis es como que dice algo característico de estos signos también, que podemos ver lo que es el signo de Stevenson, ¿no? Por acá, y es el signo de Stevenson. Entonces, donde vamos a ver esos ojos bien rojos, como si estuviesen como que dice sufriendo un tipo de hemorragia, ¿ya? Ahora, esto de la fiebre en un primer periodo no es algo característico en estas enfermedades. Podemos tener hasta en el periodo de pero no va a ser característico de este primer periodo, que es el periodo prodrómico. Entonces, vamos a llegar a 39, 40 grados de fiebre un día o el día que vamos a empezar a presentar lo que son las lesiones exantemáticas de este periodo. ¿Ya? Pero en este periodo la fiebre es más o menos moderada. ¿Ya? Bueno, ¿cómo son estas manchas de copia? Ustedes ven acá, aquí sí se puede ver, son manchas blanquecinas que nos dice que alrededor de estas manchas blanquecinas van a tener un halo eritematoso. Es como si tú hubieses, como que dice, pintado algo rojo y lo hubieses puesto como un arrocito por ahí encima. ¿Ya? Estas que van a aparecer sobre todo lo que son en la mucosa sublingual opuestas a los molares inferiores. Aquí están los molares, ahí vamos a evidenciar este tipo de características de las manchas de cobre. Estas manchas de cobre son patognomónicos de sangre. Entonces, si en el examen les ponemos manchas de cobre, no lean más, directos a ¿ya? Entonces, pero recuerden en qué periodo aparece. Prodrómico o catarral. Eso es una clave en este caso. ¿Ya? En el examen he visto que caen en eso. Podemos poner justo en la parte de lo que es el exantema, los periodos antemáticos. No, esto ya no van a aparecer. Bueno, entonces ahí vemos. Ahora, ¿qué vamos a tener ya en este periodo exantemático o en el periodo ya eruptivo de estas lesiones? Bueno, ya tenemos este periodo prodrómico que la pasamos por conjuntivitis, exantemas, fiebre, todo eso, ¿no? Ahora en este periodo exantemático, aquí sí vamos a tener en la fiebre hasta 40 minutos en forma súbita. Hacen aquí su pico de fiebre y aquí empieza a aparecer este tipo de lesiones, ¿no? Algo característico. Entonces, acuérdense qué tipo de lesión vamos a tener: máculo papular o máculo eritematoso. Y esto es muy clásico y también dice algo bien específico de la distribución. Estas lesiones de la piel van a ser cefalocaudal. Primero tú vas a ver esas lesiones de la cabeza y luego de los pies. Bueno, va a ir descendiendo la más. Y la desaparición igual va a ser lo mismo. Primero de abajo para abajo. Entonces, si ustedes ven alguna lesión maculopapular que está en los pies, por decirlo, en las extremidades, van a pensar en que no tenemos sarampión. Porque vamos a tener, esta es la distribución cefalocaudal. ¿Ya? Cefalocaudal. Primer día, ¿dónde van a aparecer? También esto es característico, detrás de los pabellones auriculares. Incluso por ahí tenemos aquí detrás y laterales a la parte cervical. Son las regiones donde vamos a tener, pero más típico detrás de lo que son los pabellones auriculares. Aparecen estas lesiones ahí, casi 100% va a ser
característico de esa enfermedad, ¿ya? Entonces, primer día detrás de los pabellones auriculares o laterales a nivel cervical, y que se van a extender a la frente, se van a extender a lo que es la cara y lo que es el abdomen, ¿ya? Primer día. Segundo y tercer día llegan a los pies y comienzan a desvanecerse en la cara. Las manchas se borran a la digitopresión. Miren, acuérdense de esto. Tú vas a presionar acá y estos se van a desaparecer. Es como si tú, desaparecen este tipo de lesiones. Miren, las manchas se borran a la digitopresión, ¿ya? En casos graves, la lesión es muy confusa. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, miren acá. Estas lesiones se hacen como que más tupidas o más concentradas en esa área, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo eso. Tercer día, la erupción, palidez. Entonces ya vamos a ir teniendo otro tipo de color y el cambio de lo que es el color. Miren, al cuarto día ya cambia el color y ya se vuelve pálido. Entonces, estos van cambiando como que de color. Ya, se pueden ser de los camaleones, ¿no? Pero estos van a ir cambiando de color. ¿Ya? Y algo característico. Puede ser que esto sí afecta a lo que son las extremidades. Podemos tener una afectación de la palma y de la planta de los pies. Esta es la cronología de los anterotos, acuérdense. Primero tiene una dirección céfalo-caudal. Entonces, cabeza, y ustedes ven por ahí, y va progresando. Al tercer día ya podemos llegar aquí a la campo de las extremidades. ¿Cómo va a desaparecer? Igual lo mismo, de los pies para arriba. Y estos pacientes, la mayoría de los pacientes se quedan con esa tos por si acaso, ¿ya? Que es lo único que va a desaparecer en la mayoría de los casos. Bueno, ya sabemos que cefalocaudal es descendente y vamos a tener lo que es el periodo exantemático, ¿no? Y esto es característico también, por si acaso. En el sarampión, estas lesiones no son pruriginosas. Entonces, a este no me estoy obligado a decir, pero en otras patologías sí. Bueno, van a descamar estos y estos son los colores más o menos que vamos a tener, ¿no? Y empiezan a desaparecer los síntomas y desaparecen más o menos en los 7 días. A la semana ya estamos como que teniendo una resolución por ahí. Ahora, el último periodo, el periodo de efervescencia. Aquí ya vamos a tener ya el cambio de lo que es la pigmentación. Mira, la erupción desaparece en los 5 o 7 días y aquí, por si acaso, aquí en este tercer periodo no vamos a tener fiebre, pero si hubiera fiebre, ya tenemos que pensar que ese chico está teniendo alguna complicación, que se está infectando, que se ha sobreinfectado con otra causa, ¿ya? Buscamos alguna enfermedad por ahí asociada, o infección asociada. Pigmentación parduzca y descamación. Y son ese tipo de lesiones características ya en ese periodo, ¿ya? Este cuadrito me gusta. Márquenlo, rayenlo y les aseguro que si ustedes ven bien este cuadrito van a deducir todo lo que son las lesiones que vamos a evidenciar. Por ejemplo, miren la fiebre, los días. Dijimos que en los primeros días no vamos a tener lo que es como característico o típico la fiebre, ¿no? Puede ser hasta 38, hasta el segundo día, el tercer día hasta 39, por ahí. Pero su pico máximo, miren, al cuarto o quinto día. Pero ¿con qué se va a relacionar esto? Se va a relacionar, miren, la fiebre, ¿con qué? Con la aparición de los exantemas. Ya vamos a tener una aparición de lo que son los exantemas, ¿no? Se produce la fiebre y más o menos empieza a aparecer lo que es el exantema característico. Las manchas de Kopling, como les habíamos mencionado, miren, ¿en qué momento va a aparecer? Más o menos al segundo día, casi al tercer día, hasta el quinto o sexto día, ¿no? Casi como unos 3 o 4 días va a permanecer. Entonces, por eso es que generalmente casi no logramos ver estas manchas de Kopling. Yo dije, nosotros tuvimos un caso ya en el hospital, pero no logramos ver esto. Llegaron más o menos en este periodo. Conjuntivitis. Miren, la conjuntivitis va a estar hasta el primer momento y va a estar casi hasta la primera semana, ¿no? Por eso es que también esto parece como un cuadro de resfrío, un cuadro respiratorio. Miren ustedes la tos, como aparece desde el primer día hasta casi, los 8 días, ¿no? El tos, la rinorrea y todo eso.
y la tos va a permanecer casi hasta lo último. Y aquí vemos lo que son los periodos. El periodo de incubación, aquí nos dicen de 10 a 12 días, entonces podemos manejarlo más o menos en un término medio de 10 días. ¿Ya? El periodo prodrómico, entonces el periodo prodrómico es prácticamente todas estas características, ¿no? La fiebre, la conjuntivitis, la tos, la rinorrea, etcétera, que todos estos casos los vamos a incluir. El periodo exantemático, pues ya ven, no vamos a tener desde el primer día esto, ¿no? Pues por eso es que decimos que esta enfermedad va a ser contagioso 3 días antes de que aparezcan estas lesiones características y 6 días después de que aparezcan estas lesiones exantemáticas. Entonces, tiene esos tiempos de ser contagioso, ¿no? Entonces, acuérdense de esto. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Las complicaciones que nosotros nos debemos cuidar son sobre todo estas infecciones respiratorias que son las más comunes. ¿Cuál es la más común? La neumonía. Por eso se mueren estos niños. No se mueren por el virus, pues van a venir unas complicaciones como la neumonía, que va a ser la principal causa. Pues en los exámenes iguales ponen eso, en este caso, pues se dice neumonía y se peor la tercera sesión. Pueden haber unas sobreinfecciones virales o pueden haber sobreinfecciones bacterianas. Entonces, ¿qué van a producir? Ahora, esto también. Puede existir una afectación de lo que es el oído, otitis media aguda, y es más común que estos niños van a perder la audición o van a disminuir la audición, una hipoacusia, pérdida completa de la audición. Y pueden también estar asociados al CRUP, que puede ser la segunda causa de Entonces, nos vamos a acordar de respiratorios, y esto es lo más importante para que recordemos por qué se pueden complicar nuestros pacientes con sarampión. Por eso es que se lo tiene, como quien dice, bastante respeto a esto de lo que se vive con sarampión. Incluso podemos tener lesiones a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Pero no es muy común, pero miren, pueden tener encefalitis, podemos tener una encefalitis aguda, o pueden convulsionar estos chicos, ¿ya? Bueno, gastrointestinales, diarreas o estomatitis podrían estar asociados, y estas lesiones oculares. Esto es muy importante, que puede producir queratoconjuntivitis, por eso es que nosotros les damos como complemento al tratamiento que vamos a darles vitamina A. Sí o sí tenemos que darles vitamina A, porque es uno de los componentes también a nivel ocular. Ya les vamos a decir cuántos, seguramente ustedes van a recordar. Cuando hablamos de desnutrición, pues avisamos cuánto es la dosis de la vitamina. Bueno, la clínica, ya saben, pues, busquen antecedentes, hagamos buena anamnesis, busquemos las características de esta aparición del exantema, en qué momento apareció, si tuvimos por ahí algún contacto previo con alguien. Entonces vamos a ir buscando algunas características específicas, ¿no? El antema, las manchas de cobre, cómo fue ese periodo del exantema, ¿no? ¿Cómo es la característica del exantema? ¿Qué dijimos? ¿Cómo son estas lesiones? Macropapulares, ¿ya? Entonces acuérdense de eso. ¿Cómo va a estar nuestro holograma? Una leucopenia, va a haber una linfocitosis, una eosinofilia. Entonces acuérdense de estas características. La serología solamente vamos a pedir anticuerpos IgM, más o menos eso a los 2 o 3 días después de la aparición de lo que son los exantemas, y pues una vez que aparecen estos exantemas, pues se van a permanecer por buen tiempo y casi son el 100% de los diagnósticos, ¿no? Podemos hacer un hisopado faríngeo entre el primer y los 7 días para buscar a estos virus, ¿no? Los cultivos son difíciles, pero pues no estaría nada mal. O podemos hacer un PCR en tiempo real, ¿no? Para sarampión. El diagnóstico diferencial, obviamente con todas esas patologías que van a también presentarse como macropapulares, ¿no? Rubiola, adenovirus, enterovirus, Epstein-Barr, el exantema súbito, el síndrome de Kawasaki. Esto es importante. Algunas veces no es muy común esto del síndrome de Kawasaki. ¿Qué es el síndrome de Kawasaki? ¿Se acuerdan? ¿Por qué se produce esto? Es una vasculitis, ¿no? Entonces,
Entonces, donde vamos a tener algo característico que lo va a diferenciar del sarampión. Miren, las manchas de Koplik, bueno, obviamente las manchas de Koplik es algo más característico de lo que es el sarampión, ¿no? Entonces, la tos intensa o la tos que vamos a tener, que va a ser prodrómica, no va a estar en la parte de la organización. Estas dos características van a hacer que se diferencien de esta. Y algunas veces se llega a confundir, entonces llegamos a pensar de que podría ser el sarampión, pero si no de Kawasaki. Pero tenemos que tener en cuenta que los chicos no vamos a ver esta mancha de Koplik, porque ustedes saben que las manchas de Koplik no comúnmente las vemos en el sarampión por su corto tiempo de aparición, y además aparecen antes de que aparezcan las lesiones. Entonces, uno, al no ver lesiones, pues uno hasta pensaría que está bien, que trata simplemente de un resfrío, ¿no? Y la tos intensa, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a prevenir? Entonces ya hemos visto esto, pre o exposición, la inmunización activa. Esta inmunización activa te va a dar prácticamente una inmunidad, como quien se para toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? En la vacuna triple vía, que tienes sarampión, rubiola y papel. Entonces, aquí está nuestra vacuna. ¿Por qué vía dijimos? Era subcutáneo y teníamos que aplicarle. Antes, en nuestro programa de inmunización, solo había una sola dosis que los hacíamos, digo, de los 12 a 23 meses, pero ahora es así. Primera dosis a los 12 meses y la segunda dosis a los 6 meses después de la primera. Entonces vamos a tener dos dosis, ¿ya? Dos dosis para lo que es el sarampión. ¿Cuánto es nuestra cantidad? Entonces le vamos a poner dos dosis de 0.5 gramos. Ahora, en caso de presencia de casos confirmados de sarampión dentro del área en que vivimos, recomendamos el intervalo que debe ser de 2 meses. Acortamos ese tiempo que teníamos que esperar 6 meses, acortamos a 2 meses, ¿ya? Entonces, los intervalos entre dosis tienen que ser a los 6 meses de la primera dosis, lo más recomendable. Pero como ya estamos en un caso de un paciente con este diagnóstico, podemos acortar. Pero que también acá, según nuestro esquema de vacunación, que lo declararon como alerta roja, que dijeron todo niño menor de 5 años deben tener 2 dosis de vacunación contra el sarampión. ¿Y qué estamos haciendo? Ese refuerzo ya no lo estamos haciendo ni siquiera a los 6 meses, ni siquiera a los 2 meses. Por esto de lo que es la alerta roja, lo estamos haciendo al mes de la primera vacunación. Ya hemos acortado. ¿Qué tan beneficioso será? Pues lo vamos a ver después. Pero por esta alerta roja, pues la acortamos. La segunda dosis al primer mes o al mes de la primera dosis, ¿ya? Bueno, incluso también las personas de 5 a 49 años que no hayan sido vacunadas deben recibir una dosis de la vacuna SL, ¿no? Que habíamos mencionado, que era esta, simplemente para sarampión y rubiola. Y para quienes simultáneos, para quienes para 5 y 49 años, ¿no? Entonces, esta sí es una sola dosis de 0.5 meses. Entonces, cuando nos vacunamos a ese momento, pues, ¿no? Al momento del contacto y del contacto. Ahora, por este tipo de lo que es la alerta roja, igual incluso dicen que personas de 5 a 49 años que no hayan sido vacunados deben recibir una dosis de vacuna SL. Entonces, no sé si seguirán vacunando, pero es lo que dicen. ¿Cuáles son los efectos adversos? Pues los efectos adversos dijimos que más que todo vamos a tener lo que es a nivel local de la vacunación, pero pues podemos ver fiebre, podemos ver algún tipo de rash, algún tipo de artralgias o linfadenopatía, pero que son muy raras, ¿no? Entonces, pero simplemente para que ustedes puedan conocer. Bueno, efectos adversos graves, una trombocitopenia por ahí, que también es muy raro, pero podemos tener eso, ¿no? Entonces, miren, un caso en 30.000 dosis aplicadas, entonces muy raro, ¿no? Y algunas alergias a los componentes de esta vacuna, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer después de la exposición? Bueno, pues estuvimos expuestos a esta enfermedad o a esta infección, podemos hacer una inmunidad activa o una inmunización pasiva. Ya saben, la inmunización activa es la vacuna, ¿ya? Esta vacuna nosotros podemos colocarlo hasta las 72 horas después del contacto, hasta las 72 horas. La inmunización pasiva la vamos a hacer hasta lo que son los 6 días más o menos.
¿ya? Entonces, inmunización pasiva, ¿qué hacemos con la inmunización pasiva? Inmunoglobulina. Inmunoglobulina de 0.25 ml a 0.5 ml kilogramo intramuscular. Ahora, ¿quiénes vamos a poner inmunoglobulina? Obviamente a esas personas que están con inmunodeprimidos, a niños menores de 6 meses, embarazadas, pacientes con SIDA, pacientes trasplantados, a personas que en estos casos ya no podemos poner la inmunización activa si ha pasado las 72 horas, entonces, pero a estos sí les podemos hacer la inmunización pasiva, ¿no? Más de 72 horas después de la exposición, hasta los 6 días de la exposición, podemos hacer una inmunización activa con inmunoglobulina. Protección de 4 semanas. Acuérdense, esta inmunización activa nos va a dar una protección casi de por vida, pero esta inmunización pasiva solo nos va a dar más o menos un tiempo de 4 semanas de protección. Entonces vamos a tener que repetir la dosis, etc., ¿no? Bueno, la vacuna puede ser administrada después de 12 meses de la inmunoglobulina, ¿ya? Es más o menos para que podamos considerar. Eso también es algo bien bonito. Vean ustedes, también márquenselo. Nos dice puntual en qué pacientes tenemos que vacunarlos y en qué pacientes tenemos que dar la inmunoglobulina. Entonces, por ejemplo, lactantes de 0 a 5 meses, ya saben, prácticamente en estos de 0 a 5 meses no le damos la vacuna de CRP, no. Y a la madre no inmune, pues tampoco, ¿no? Pero lactantes de 6 a 11 meses sí pueden recibir la vacuna antisarampión. ¿Cuál es el momento adecuado? Más o menos a los 12 meses, ¿no? De 12 ya prácticamente al año, pues sí podemos colocar la vacuna. Mujeres gestantes no pueden recibir, ¿por qué? Porque estos son de virus atenuados, ¿no? Entonces, no podemos darles, ni tampoco a esta población, ni tampoco a los inmunodeprimidos, ¿no? No podemos dar esta vacuna, ¿por qué? Porque son de virus atenuados. Ahora, ¿quiénes les damos la inmunoglobulina? Obviamente, por ejemplo, a estos menores de 5 meses podemos administrar, pues no está muy recomendado, pero sí a las madres muy inmunes podemos protegerla con esta inmunoglobulina a estas dosis. Pero los lactantes de 6 a 11 meses sí pueden recibir la inmunoglobulina, ¿ya? Si no se administró la vacuna antisarampión, pues ¿por qué? Porque no estábamos en la edad para darle la vacuna, ¿no? Entonces, si no recibieron la vacuna, pues podemos pensar en administrar la inmunoglobulina. Los lactantes, pues no está recomendado, pues por ahí la inmunoglobulina, ¿por qué? Porque ya este niño ya va a recibir la vacuna, ¿no? Y las mujeres gestantes, en este sí se puede dar la inmunoglobulina y no así la vacuna, ¿no? Y los inmunodeprimidos, sí, ya saben, no la vacuna, pero sí la inmunoglobulina. A esta dosis de 0.50 ml kilogramo, máximo 15 ml por ahí. Ahora, ¿qué les habíamos dicho? Un pilar fundamental para lo que es el tratamiento también de esto del sarampión es darles un apoyo. El apoyo prácticamente va a ser más o menos como que dice de acuerdo a la afectación que vamos a tener. Pues nuestro paciente, si está con fiebre, que le van a dar un antipirético, que empezar a dar los antipiréticos. Este paciente fácilmente se puede deshidratar, pues vamos a hidratarlo, ¿no? Y vamos a hacer el reposo y vamos a darle el suplemento de la vitamina A. Entonces acuérdense, según la Academia Americana de Pediatría, según la vitamina A es una sustancia necesaria para el restablecimiento del estroma de la córnea, ¿ya? Por eso que le damos menores de 6 meses, 50.000 unidades internacionales de vitamina A. Entre 6 y 12 meses, 100.000 unidades internacionales. Mayores a 12 meses, 200.000 unidades internacionales. Entonces, ya les habíamos mencionado que estos vienen así en perlas, ¿no? Vienen de 100.000 unidades internacionales, vienen de 50 hasta vienen de 200.000 unidades internacionales. Entonces, son como perlitas que tú les vas a dar a estos niños, ¿ya? Ahora, en esto de lo que es la recomendación para estos casos de sarampión, nos dice que debemos darle una segunda dosis también, ¿ya? La segunda dosis, al segundo día, la misma cantidad de dosis. Ahora, esta tercera dosis no está muy establecida, pero esta tercera dosis más les damos a los pacientes que estamos tratando la desnutrición severa, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero con 2 dosis nos quedamos tranquilos para el apoyo de la vitamina A, ¿ya? Hidratación. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento de apoyo? Ustedes saben que vamos a tener afectación a nivel de oído, vamos a tener una otitis media, puede haber una afectación. Entonces, vamos a tener que supervisar, vamos a tener que realizar
unos exámenes complementarios a nivel del oído, ¿no? ¿Qué más vamos a tener? Y este es el problema que debemos cuidarnos. Podemos tener neumonías, ¿no? Obviamente vamos a hacer tal vez una radiografía, vamos a ir en busca de lo que es la complicación pulmonar en estos niños. Bueno, aquí dicen que tenemos este medicamento que es la ribavirina. En situaciones in vitro se ha visto que tiene este medicamento una buena efectividad en la eliminación de estos virus, pero no está totalmente comprobado, no está todavía que se recomendado por la FDA, no hay determinaciones, pero se dice que en niños que están cursando esta enfermedad muy complicada, que están niños gravemente enfermos, podemos hacer el uso de la ribavirina. ¿A cuánto? A 20-25 miligramos kilogramo, entonces podemos utilizar la ribavirina, pero no está totalmente, como quien dice, recomendado, solo en niños gravemente enfermos, ¿ya? O que estén con una inmunodeficiencia por ahí, ¿no? O padezcan alguna enfermedad crónica por ahí. Bueno, ya tenemos los menores de 6 meses, tenemos ya de por sí una inmunidad natural. ¿Por qué? Porque también la parte de lo que es la madre nos va a dar esa inmunidad, ¿no? Porque pasamos los anticuerpos maternos a través de la placenta y la lactancia materna, ¿no? Si la madre quiere la enfermedad durante el embarazo, podemos tener un sarampión congénito. ¿Por qué? Porque el virus atraviesa la placenta fácilmente. Entonces, por eso es importante también reconocer o tomar en cuenta el momento del embarazo en el que se va a producir este tipo de infección, ¿ya? Porque de acuerdo a eso vamos a tener algunas alteraciones en nuestro feto o nuestro niño que van a ser después. Bueno, la inmunidad, infección confiere inmunidad de por vida, la mujer embarazada, sus anticuerpos penetran la placenta y la leche materna y protege el feto hasta los 9 meses, que va a ser la inmunidad pasiva transitógena, ¿no? Y ya después de eso, de los 9 meses, ya estamos cerquita a los 12, entonces ya va a recibir su primera vacuna, entonces ya ese niño va a estar prácticamente protegido, ¿no? Recomendaciones, criterios de hospitalización. Obviamente, si tu paciente presenta esas complicaciones que hemos mencionado, los vas a internar y vamos a hacer un manejo hospitalario. Pero si tú no tienes condiciones ahí, entonces lo vas a referir y hay que hacer siempre un control y un seguimiento, ¿no? Entonces, el seguimiento recomendado no solo para esta patología, sino para otras más, siempre vea a su paciente entre 48 o 72 horas, ¿ya? Bueno, esa sería la parte de lo que es el sarampión. La rubiola, que también es una de las enfermedades exantemáticas que no la vamos a ver prácticamente, no es muy común, tan común, porque ya casi está erradicada, pero es una de las que tenemos que también mencionarlas, porque tienen características específicas también en cuanto a lo que son las lesiones exantemáticas, ¿no? La rubiola es una enfermedad donde vamos a tener unas erupciones, algo característico, la fiebre también, y estos son agudos y son de alta contagiosidad. Pero ¿qué le va a caracterizar eso? Comparando con la otra, vamos a tener esto, adenopatías, ¿ya? Estas adenopatías. Entonces, aquí vamos a ir viendo nosotros que el dato más típico de lo que son la parte del tiempo de lo que son el tiempo de pródromo de los signos y síntomas van a ser las adenopatías occipitales. Entonces, en el examen, si le ponemos, evidenciamos adenopatías occipitales, es casi que se trate de un virus. Bueno, virus de la rubiola, familia Togaviridae, virus, ya saben ustedes, estos están constituidos por RNA, que pues ahí están sus características, ¿no? Que vamos a tener. Ahora, ¿cómo se va a producir la patología? Se produce la infección, vamos a tener una replicación en lo que es el epitelio respiratorio. Estos van a producir una viremia, una diseminación hacia los ganglios linfáticos y vamos a tener la liberación de estos virus, la nasofaringe, y aquí es decir, se va a producir ese exantema. El periodo de mayor contagiosidad de estos niños es de 5 a 6 días después del exantema. Pues acuérdense de esto. Diferencia del otro, el sarampión, ¿cómo era? Podemos tener el periodo de contagiosidad antes de que aparezca el exantema, ¿no?
3 días antes. Miren, pero estos de mayor contagiosidad de 5 a 6 días después del exantema. O sea, acuérdense de eso, después del exantema recién se hace como quien dice contagioso en su mayor tiempo. Incubación 14-21 días. Contagio 2 días previos a la erupción y 7 días posteriores. Bueno, ahí vamos viendo que puede ser probablemente 2 días previos, pero el mayor tiempo de contagiosidad la vamos a tener de 5 a 6 días. ¿Ya? ¿Qué más vamos a ir viendo? Bueno, los niños pequeños, la mayoría de estos niños pueden ser también asintomáticos. ¿Ya? Pues, pasan desapercibidos por ahí, pero en los adolescentes y niños pueden presentar estos signos o síntomas asociados: cefalea, febrícula, dolor de garganta, coriza leve, por ahí vamos a ir viendo a menudo a los 5 días. Y lo que vamos a tener también, miren ustedes acá, durante el final del pródromo y el inicio de la erupción puede surgir un enantema constituido, pero ¿por qué? Pero estos enatemas son manchas rojas, punteadas o ligeramente mayores en el paladar blando. No sé si ustedes pueden ver por acá, estas lesiones son rojas punteadas. Este enantema, ¿cómo se caracteriza de la otra? ¿Cómo se diferencia de la otra? ¿Cómo era el otro? ¿Se acuerdan? Eran blanquecinos, ¿no? En un área eritematosa. Ustedes acuérdense, pintan algo rojo por ahí y es como si ustedes estuvieran poniendo un agarcito por ahí encima de eso, que es característico de lo que es el sarampión. Pero este enantema, pues nosotros lo vamos a conocer como el signo de Forchheimer. Acuérdense, signo de Forchheimer, patognomónico o sugerente ¿de quién? Rubiola, acuérdense, rubiola, ya. Y si les digo signo de, ¿cuál es el otro signo? Las manchas de Koplik, sarampión, ya. Bueno, pero ustedes pueden ver acá, estas lesiones no van a ser patognomónicos, pero pueden estar en la escarlatina, en el sarampión, pero en el sarampión no es muy relevante esto, pero de todas maneras para que puedan considerarlo, ya, mononucleosis infecciosa. Pero lo más característico van a ser esas manchas de Koplik en el sarampión. Y en este van a ser estos signos de Forchheimer, ¿ya? Entonces acuérdense, los hemos puesto rojo para que no se pierdan. ¿Cuál va a ser su característica o su evolución? Bueno, miren, en el rubor pasajero de 2 a 3 días vamos a tener un patrón que va a ser un patrón más o menos cambiante. Vamos a tener primero al principio una lesión eritematosa y estas van a cambiar a pequeñas máculas que van a ser rosas. Y es algo característico esto, ya más o menos es este tipo de lesión es lo que le va a caracterizar a esta infección, ¿ya? Componente, maculopapulomatosa, ¿no? Similar a las lesiones del anterior. Pero, ¿qué vamos a tener acá? En la cara que se extiende con rapidez al cuello, tronco y brazos y piernas en 24 horas, sin tendencia a concluir. O sea que estos van a ser lesiones como que dice separadas, no van a ser como las otras que pueden confluir en una área y que podemos tener esas lesiones como que dice de gravedad en alguna área específica. 24 horas después de haber fusionado las máculas, erupciones desaparecen en la cara y cuando progresa a las extremidades inferiores, donde no confluyen. ¿Ya? Durante 2 a 3 días aparece una descamación, pero que es rara por ahí. Ahora, ¿qué nos va a caracterizar? Vean ustedes. ¿Ven este tipo de lesión? Adenopatías retroauriculares. Piensen en qué? Rubiola. ¿Ya? Y es más, también esto de lo que son las adenopatías cervicales posteriores también debe hacernos pensar, pero más vamos a tener en esta área, pero pueden existir en esta área. ¿Ya? Bueno, aquí nos muestra alguna maniobra correcta de la palpación de las adenopatías. Entonces, adenopatías retroauriculares, subió. Bueno, ahí tienen, miren las lesiones, exantemas maculopapulosas y miren, ¿qué dice? La otra producía el público. No. Pues aquí ya vamos a tener más o menos. Periodo de incubación 2 a 3 semanas, malestar general, anorexia, dolor de garganta, por esas lesiones que hemos visto, adenopatías en la región retroauricular, suboccipital y cervical posterior. Enraches maculopapular puntiforme, rosado. Acuérdense de esta palabra, rosado. Sobre todo, primero van a ser eritematosos, pero
el mayor tiempo vamos a tener de esta característica rosa. Y las manchas de Borchardt, ¿ya? Que son más o menos similares a las manchas de Kopling, pero diferente en su coloración y en su aspecto. Entonces, estos van a ser más o menos como 15 puntiformes rojos. Diagnóstico, bueno, de acuerdo a la clínica, vamos a ir viendo también en los laboratorios, vamos a ir viendo una leucopenia, una neutropenia, trombocitopenia leve, y vamos a identificar las IgMs contra la rubiola, ¿no? Entonces, y el diagnóstico diferencial con todas las otras patologías que presentan lesiones maculopapulares, ¿no? Adenovirus, parvovirus, virus de Epstein-Barr, porque son los enterovirus, ¿no? Infecciones provocadas. Ausencias de manchas de Kopling, acuérdense, la ausencia de manchas de Kopling y una fase prodrómica grave, así como una evolución más corta, permiten diferenciar de lo que es un sarampión. Entonces, estas lesiones maculopapulares, han visto ustedes, no van a tener un periodo, como dices, de mayor tiempo. En 2 días, estas ya se van a extender desde la parte superior hasta la parte inferior. 2-3 días máximo, ¿ya? Por eso tienen, su evolución es más corta que diferencia con el sarampión. Y aquí les tenemos algunas características para diferenciar sarampión y rubiola. Color rojizo pardizo en el sarampión, rubiola rosada. Se van a acordar de rubiola rosada, ¿ya? Distribución inicial, ya dijimos, primero en las orejas, puede ser también lo que es la parte cervical lateral y que va a ir a la cara y el cuello, ¿no? Mientras la rubiola, cara y cuello, no tenemos afectación de lo que son las orejas, algo que es la diferencia. Progresión cefalocaudal, ¿no? Entonces, en 3 días. Esto es cefalocaudal igual, pero en 1 o 2 días ya vamos a tener todo correcto. Es más corto y este es un poquito largo. Lesiones confluyentes, estas sí van a tener, el sarampión sí vamos a tener lesiones confluyentes. Cara, cuello y tórax, y en la rubiola es raro que vayamos a ver. Casi todas las lesiones van a ser separadas más o menos, ¿sí? Resolución, 5 a 6 días, esta en 3 días se va a resolver. Descamación moderada hiperpigmentada en el sarampión, y es raro la rubiola, y lesiones orales. Ya se acuerdan, manchas de Kopling, sarampión, y signo de Borchardt, rubiola. ¿Ya? Esas 2 características, acuérdense de esto, para que no caigan en alguna pregunta de estas. Complicaciones, trombocitopenia, artritis y encefalitis. ¿Ya? Entonces, esas son las complicaciones que vamos a ir viendo en estos niños. Y nos da todavía para ver de rubiola. Rubiola ya lo hemos visto en el anterior tema, cuando vimos en los primeros temas, ¿no? Entonces, bueno, rubiola congénita, riesgo fetal, ya sabemos después de las 20 semanas son recién nacidos asintomáticos, ¿no? Si ustedes se acuerdan de esta tablita que les habíamos dicho, de acuerdo a la edad gestacional, nosotros vamos a tener el momento de la infección y la gravedad de esto expresadas en lo que es el síndrome de rubiola congénita, ¿no? Menos de 8 semanas, pues es probable que estos niños presenten ese síndrome de rubiola congénita, 54%, y pueden estar afectados gravemente, ¿no? El 85%. A menor edad gestacional van a tener mayor afectación, ¿no? Va a ser grave esta patología. Entonces, y va a ser grave el daño que vamos a tener a nivel fetal, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esto? Neurológicas, microcefalia, encefalitis, retardo mental; oftalmológicas, cataratas, choroiditinis, glaucoma; y las hematológicas, anemia hemolítica y plaquetopenia, ¿no? Las hepáticas, ictericia, hepatosplenomegalia; cardíacas, la presencia del conducto arterioso, vamos a ver una estenosis arterial pulmonar, estenosis pulmonar, y auditivas sorteras. ¿Quién se acuerda las 4 características, o cómo lo llamábamos al síndrome de Greco? Que era, si nosotros tenemos este tipo de lesiones, les dijimos, vamos a decir que es una ya de aquí, ya neurológicas, será la microcefalia; oftalmológicas, será una choroiditinis; cardíacas, será una cuestión de conducto arterioso. ¿Cómo se llama esto? Síndrome de Hill, síndrome de Gray. 3 características principales: microcefalia con persistencia del conducto arterioso, cataratas,
vamos a tener el síndrome de Guerra, que es patognomónico de lo que es la rubiola congénita. Acuérdense de esto porque en algún momento les van a preguntar. Entonces, ¿cuál es? Sordera, cataratas, microcefalia, cardiopatía congénita, principalmente relacionada a la presidencia del conducto arterioso. ¿Ya? Síndrome de Greene. Entonces, anomalías de orden de frecuencia, primero vamos a tener una hipoacusia o una anacusia, retardo mental, malformaciones cardíacas y defectos oculares. ¿No? Ahí vemos lo que son la catarata del recién nacido, tu rubiola congénita, por ahí, ¿no? Bueno, la rubiola congénita, ya incluso les habíamos preguntado en su examen, si recuerdan, ¿quién cayó en esto? Hicieron la respuesta, cayeron, varios cayeron en esto. Tratamiento específico no existe. Entonces, tratamiento de apoyo, corrección de malformaciones, entonces, y la de soporte, pues hidratación, analgésicos, si necesitan requieren, vamos a dar antipiréticos, y más tratamiento sintomático, y de acuerdo a las lesiones que vamos a tener, ¿no? Y estos manejos, prácticamente de estos niños con síndrome de rubiola congénita, es multidisciplinario, ¿no? Prevención, pues ya habíamos mencionado, si en las gestantes expuestas a la rubiola debe expresarse una muestra de sangre para el análisis de lo que son las inmunoglobulinas que específicas de rubiola, ¿no? Cuando hace una muestra congelada. Eso prácticamente para el ginecólogo. Es un trabajo de ellos que para poder ver si va a existir ese periodo de contagiosidad, ¿no? Pero ¿qué nosotros vamos a hacer? La prevención, pues prácticamente es simplemente entonces en esta madre pues asesorar y ver en qué tiempo ha adquirido esta infección la madre, ¿no? Recuérdense, si estamos en un primer momento, en la primera etapa del embarazo, va a ser grave esta infección, ¿no? Dijimos que el 85% de estos niños van a tener lesiones graves. Incluso también hasta que se pueden producir lo que son los abortos, ¿no? En estos casos. Bueno, la vacuna, acuérdense, viene con la triple viral, ¿no? Una SRP, sarampión, rubiola y paperas, ¿no? Dosis a los 12-23 meses. ¿Y cuando dijimos que el refuerzo de esta? De la SRP a los 6 meses. Entonces, más o menos estaríamos vacunándolo a los 18 meses, ¿no? 18-23 meses. Entonces, vemos eso. Si lo vacunamos a los 12, pues a los 18 tendríamos que volver a hacer el refuerzo, ¿ya? Entonces, eso, si se produce un embarazo en los primeros 28 días tras la inmunización, la paciente debe recibir esos movimientos sobre riesgos para el feto, ¿no? Ya debemos ir como que dice concientizando a esa madre que probablemente ese niño pueda venir con alguna malformación congénita. Post-exposición hasta las 72 horas después del contacto, ¿no? Y el tratamiento, ya saben, no existe un tratamiento específico, es simplemente de medidas de soporte, de acuerdo a la patología que vayamos a encontrar. Y les habíamos mostrado también esto, cómo hacemos la profilaxis de la rubiola congénita, ¿no? Hacemos una sospecha de contagio en el primer trimestre, hay que hacer una biopsia corial, si es positiva, este está infectado. Y si la serología materna antirubiola tenemos una IgG positiva y una IgM negativa, simplemente es inmune a la rubiola, ¿no? Pero si es negativa, pues podemos incluso darle una inmunoglobulina, y si es una IgG negativa, no tiene una infección, y si es la IgG negativa y la M positiva, pues se trata de una infección, ¿no? En este caso, pues aquí tenemos la M positiva, pues se trata de una infección. Entonces, acuérdense que la M siempre es de algo agudo y que se trata de que la infección o la enfermedad está activa. Bueno, el sistema nervioso central, y ahí hemos retraso en el desarrollo psicomotor, podemos tener daño cerebral, un retraso mental, podemos tener lo que son estas complicaciones, ¿no? Y en cuanto a lo que es la vacunación, ustedes recuerden siempre que la vacunación es una medida preventiva en muchas enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren acá, el 80% de lo que son las coberturas de las vacunas pueden evitar estos casos de síndrome de rubiola congénita, ¿no? Entonces, pero como ustedes han visto que nuestra incidencia o nuestra población vacunada de nuestros niños ha disminuido bastante por esto de lo que es el COVID, pues por eso es que estamos volviendo a tener nuevamente la reaparición de estas infecciones, ¿no? Varicela, algo muy cortito. Ustedes van a ver que siempre esto de lo que es esto de la varicela zoster va a producir esta enfermedad exantemática que va a caracterizar
y van a ser algo bien precisas las características de este tipo de lesiones, ¿ya? Entonces, acuérdense, esto se produce la reactivación del virus que va a provocar la enfermedad del herpes zóster, ¿no? Vamos más o menos relacionado con ese tipo de virus. Bueno, creo que vamos a dar el tiempo, yo creo que vamos a quedar en esto de la varicela. Les debo varicela y les debo las otras lesiones, ¿ya? No sé si tienen preguntas. Este es un tema más o menos que ustedes ya lo han visto, por eso es que lo hemos dado así de forma general. Es simplemente un recordatorio para que pasen. Ahora, espero que ustedes estén ya listos para la próxima semana, hacer la próxima semana sus exposiciones y han visto de los otros grupos cómo lo estaba haciendo, pues más o menos tienen que venir de esa forma. Se vienen, los expositores se vienen, creo que no sé, pues se tienen uniforme, no sé. ¿Ya? El informe de la feria pues, también lo van a ir realizando para la próxima semana, lo vamos a ir recogiendo, sobre todo quiero los nombres de los que han participado. ¿Ya? ¿Y qué más? No sé si tienen preguntas, dudas. Ya, entonces nos vemos el día viernes con el del grupo práctico, ¿no? Es normal, por si acaso. Y los del miércoles, no sé, vamos a quedar en alguno de esos días para responder los miércoles. Vemos eso. Ya coordinamos con los del miércoles.